¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Luis Alberto Silva Bucio y voy a explicar un poco de algunas instrucciones de microcontrolador. Empezamos primero con la instrucción AND WF y pues como descripción de forma general sabemos que esta instrucción efectúa la operación AND lógica entre el contenido del registro W o registro acumulador y el contenido del registro F y almacena el resultado en el acumulador si D es igual a 0 y en F si D es igual a 1. Entonces, pues por ejemplo aquí tenemos el rango, bueno, la sintaxis más que nada, perdón, de AND WF. Aquí se ocupan dos parámetros o dos variables que se llaman F y D. F tiene un rango de 0 a 127 y D puede ser 0 o 1. Y aquí tenemos una imagen que explica igual lo que había comentado hace rato. Por ejemplo, de las banderas que tenemos afectadas, pues solamente Z es de las que sale afectada. Tenemos un ejemplo, ANT-WF, se ejecuta FSR, 1. Acuérdense que esto es F y esto es D. Entonces, antes de la instrucción tenemos que el contador tiene valor 17 hexadecimal y FSR tiene el valor C2 hexadecimal. Entonces, cuando se ejecuta, el acumulador se mantiene en el mismo registro y FSR hace una operación lógica AND con lo que se tiene de FSR y se va a guardar esto de FSR, el resultado se va a guardar aquí. Y la bandera afectada que ya había dicho que es Z, Z se pone a 1 si el resultado de la operación es 0. Entonces si es 0, se quedaría esta Z en 1, pero como no lo es, pues obviamente se va a quedar en 0. La siguiente instrucción de la que voy a hablar se llama RLF y pues esta instrucción nos permite una rotación de un bit hacia la izquierda del contenido del registro F, pasando por el bit de acarreo C y almacena el resultado en W si D es igual a 0 y en F si D es igual a 1. Entonces aquí tenemos la sintaxis. Recordemos nuevamente, F tiene un rango de 0 a 127 y D solamente puede ser 0 o 1. Entonces aquí tenemos una imagen explicando cómo es que se hace la rotación de los bits y esto es gracias a la variable carry que almacena. Esta se comporta como una especie de auxiliar temporal, como ustedes lo quieran llamar. Y pues obviamente se va haciendo un desplazamiento de los diferentes bits. La ventaja de pues es que se recorren, como ya se había mencionado, hacia la izquierda. Por eso su nombre. Left y right, ¿no? De las banderas afectadas, ya lo había mencionado, C o carry. Y aquí tenemos un ejemplo. RLF, temp, 0. Antes de la instrucción tenemos este valor en hexadecimal y en binario. Y el temp también está con otro valor. Y el carry está inicializado en 0, ¿no? Entonces, pues como sabemos que D es igual a 0, pues obviamente no se va a guardar en temp, sino que se va a guardar en el contador, ¿no? Entonces, obviamente se hace una vectorización o se hace un recorrido de estos números y
pues obviamente posteriormente por este recorrido, pues ya sabemos cuál será el resultado, ¿no? Que va a ser esta dirección hexadecimal o este valor hexadecimal. Y temp se va a quedar igual, lo único que va a cambiar pues en sí es el acumulador y carry, porque carry se va a encender en 1. Vamos con la siguiente instrucción que se llama CLRWDT o Clear Watchdog Timer, perdón. Y como descripción tenemos que pone a cero el contenido del WDT como supraescaler. Los bits TO y PD del registro status se ponen en 1. En pocas palabras pone a cero el temporizador del watchdog. Entonces pues realmente no es muy difícil la sintaxis. Aquí ya no se ocupan parámetros, solamente se hace eh, el reconocimiento de este mnemónico, CLRWDT. Y aquí está pues una imagen explicando de forma generalizada lo que había mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, pues esta instrucción nos ayuda a resetear el Watchdog Timer y también resetear la preescala de WDT, status bits de T0 y de PD son colocados. Banderas afectadas, pues es, como ya lo había mencionado antes, este O y PD. Y pues aquí tenemos un ejemplo, qué es lo que pasa con esa instrucción, ¿no? Entonces, si el watchdog timer está con este valor, ya después en la instrucción se reinicia este valor, la preescala se coloca en cero y estos dos, que obviamente pues son de status, pues se encienden prácticamente. Y pues esto sería todo de mi parte. Agradezco mucho la atención.